Buenas tardes a todos, a todes y a todas. En primer lugar, agradecer la oportunidad que se me brinda de poder comentar este libro, Recabarren Estudios Críticos para romper el consenso. Agradecer a Manuel por la invitación a hacerlo. Y también hay que reconocer yo que tenía un interés de sobremanera cuando salió el libro, cuando fue anunciado, de querer poder estar en la presentación y mejor todavía en la comentar el libro. Fundamentalmente porque el año pasado, en razón de los 100 años de la muerte de Luis Emilio Recabarren, he sido invitado a participar en distintas instancias donde se buscaba dar un reconocimiento a la figura de Luis Emilio Recabarren como fundador, y sobre todo con una palabra que a mí me produce mucha tirria, que es el nombre de padre del movimiento obrero chileno. Y desde siempre me ha producido algo extraño con la figura de los padres, incluso con los padres de la patria, es decir, toda esa situación de situarnos como sujetos que debemos tener padres me genera una sensación de molestia. En el fondo, tal vez algo que debe ser con el tema de la autoridad, ¿no? La autoridad sobre los sujetos, ¿cierto? Y las de ciertas formas como se manifiesta esa autoridad. Y por lo tanto participé en esos eventos y tuve la oportunidad entonces de conocer este libro, que es un libro tremendamente significativo. Y yo lo he bautizado como un libro iconoclasta, porque se propone justamente impugnar, discutir, interpelar, provocar las distintas interpretaciones que se han hecho sobre la figura de Luis Emilio Recabarren. Y creo que ese es necesario hacerlo. Y también es necesario por una cuestión de que en la sociedad chilena y sobre todo en el espacio historiográfico las polémicas son ausentes. En el espacio historiográfico chileno yo recuerdo que la última gran discusión historiográfica fue la que se produjo entre Ramírez Necochea y Sergio Villalobos allá por el año 1967, 68, cuando Ramírez Necochea sacó el libro sobre los antecedentes económicos de la independencia nacional y Villalobos sacó el libro sobre el comercio y contrabando en Chile, donde hay una sección en la última parte donde se discuten las tesis de Necochea. Y posteriormente también hubo una gran discusión con respecto a lo que fue la edición, el primer tomo de la interpretación marxista de la historia de Chile de Luis Vitale. Y luego hay como un silencio, bueno, después viene el golpe y después del golpe viene un silencio largo sobre temas historiográficos y discusión historiográfica. Una discusión interesante fue la que se produjo en torno al libro de Salazar, de Gabriel Salazar, de La violencia política en las grandes Alamedas, entre Tomás Mulián y Salazar. Y otra que fue aquí, si no me equivoco, en esta misma sala, la que protagonizó, ¿cierto?, Eduardo Debes con Cristian Gamburi. Y después de esas discusiones, de esas polémicas, que eran cuestiones referidas a datos, la más importante era la de Villalobos con Necochea, o con la con Vitale, pero el resto no era muy significativa en ese sentido. Entonces que un grupo de jóvenes historiadores se propusiera a discutir los elementos centrales de la interpretación historiográfica de la historia del movimiento obrero
chileno me parece muy relevante y muy valiente a la vez, ¿no? Muy valiente porque van a poner en tela de juicio un montón de elementos sobre los cuales se ha constituido lo que ellos bien denominan el mito fundacional de Recabarren. Y al mito fundacional de Recabarren lo sitúan incluso en el trabajo de Godoy y de Lagos, lo sitúan a la misma par de estos padres de la patria, fundadores del Estado y de la sociedad chilena emancipada, que se había liberado del colonialismo español. Esto de andar construyendo a padres, ¿no? Esto es una buena tarea. Ahora, dicho eso, yo también podría decir que hay dos cuestiones fundamentales para enfrentar la cuestión de la fundación o constitución o quiénes son los padres, llamémoslo así entre comillas, los padres del movimiento obrero chileno. Una cosa es fijarlas en figuras, como en este caso en la figura de Luis Emilio Recabarren, o en cualquier otro, y otra cosa es plantearse, ¿cierto?, la discusión de cuáles han sido las distintas corrientes de pensamiento, las diferentes ideologías, teorías, planteos que han ayudado a los trabajadores, a los obreros, etcétera, a constituirse en un movimiento social y recibir el nombre de movimiento obrero. Yo tengo la impresión de que son metodológicamente dos cosas diferentes. Una cosa es discutir el rol político, histórico de Recabarren como sujeto, y otra cosa es estudiar, analizar las distintas corrientes filosóficas, políticas, ideológicas que han intervenido en la conformación de aquello que llamamos movimiento social popular o movimiento obrero propiamente tal. Y eso tiene, desde mi punto de vista, una raíz también de carácter colonialista. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero, el concepto de movimiento social obrero o movimiento sindicalista o movimiento de los trabajadores es algo que surge y se desarrolla obviamente en la Europa del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, que comienza a usarse el concepto de movimiento social para referirse a las acciones colectivas que realizaban los sectores trabajadores, ya sea en Inglaterra, en Europa, propiamente en Europa continental. Entonces es un concepto que tenemos que encontrar, es decir, nos preguntamos ¿cuándo comienza el movimiento obrero en Chile? Y ahí hay discusiones. Entonces, la historiografía en un momento determinado, la historiografía que alguien llamó historiografía marxista clásica, señaló que esto había comenzado fundamentalmente a partir de 1850, 1860, 1880 del siglo XIX, cuando comienzan a surgir los primeros centros urbanos, portuarios, mineros, de agrupamientos de trabajadores y que comienzan a ser vistos como trabajadores, comillas, modernos. O a otros lo tiran más atrás, cuando se comienza la proletarización, ¿cierto?, el disciplinamiento de los sectores populares, etc., y comienza a constituirse un sujeto popular nuevo. Entonces la pregunta que yo siempre me he hecho, y que también puedo hacerle la pregunta al conjunto de historiadores que están aquí presentes, es que antes de la constitución del movimiento social popular o el llamado movimiento obrero, ¿no habían acciones colectivas de los sectores populares? ¿No había acción de resistencia antes de ese periodo?
No habían sectores populares que interpelaban o cuestionaban a la autoridad, o que cuestionaban la forma de la estructura del poder existente en la sociedad chilena o en la sociedad latinoamericana previo a aquello. Y tengo la impresión de que sí había acción colectiva previa a esos periodos, y había resistencia a las autoridades, y habían rebeldías e insurgencias, que parece ser que no la estamos de ninguna manera historizando en ese sentido. Y por lo tanto nos concentramos solo en función del surgimiento de este sujeto moderno, que son los trabajadores o son los obreros. Y incluso uno podría tener ahí una gran discusión si son obreros o son trabajadores, dado la característica específica que tiene el concepto de obrero en un momento determinado en la historia del capital o del capitalismo. Entonces, los historiadores del siglo XX y especialmente los marxistas trabajaron con la idea de que todo esto comenzaba en 1880, 1890, especialmente con la huelga. La primera huelga moderna es efectivamente de los obreros portuarios o trabajadores portuarios en 1890. Pero también lo hicieron no solamente en función de la constitución del sujeto concreto, sino que lo hicieron también por la influencia de ideas que comenzaba a recibir ese conjunto de sujetos en el siglo XIX chileno. Y esa idea eran las ideas igualitarias, eran las ideas, ¿cierto?, del romanticismo francés de 1848, llegaban también las ideas socialistas y, por cierto, las ideas de los anarquistas. Pero los historiadores marxistas dejaron afuera de esa historia a los anarquistas. Y no se historizó. Se nombraba su existencia, pero no se hizo la historia de esos grupos y su influencia sobre el movimiento social que se constituía, se desarrollaba, emergía, se manifestaba. Entonces, la cuestión era cómo se ponen a los anarquistas en esa historia. Y durante 40 años aproximadamente, entre los años, yo diría 30, 40 y el año 1980 del siglo pasado, los anarquistas estuvieron siempre por debajo o escondidos, invisibilizados o no historizados. Y a partir de los años 80 se inicia un movimiento historiográfico que se conocía en esa época como el Encuentro de Historiadores Jóvenes, el movimiento de jóvenes historiadores, de la cual uno era parte de eso cuando yo era joven, en los años 80, y comenzaron a surgir numerosos trabajos sobre el papel de los anarquistas en el movimiento obrero. Y ahí se comienza a visualizar mejor el aporte significativo de los anarquistas del movimiento ágrata en la configuración y perfil y fisonomía y accionar de los trabajadores del siglo XIX. Como anécdota, uno de los primeros en estudiar el movimiento ágrata en Chile y de los trabajadores fue un norteamericano, que es Peter de Chazo, que era cónsul en esa época, cónsul de Estados Unidos en Chile. Y había otro historiador que era de la Católica, que era Claudio Rolle, y habían dos historiadores de la Católica de Valparaíso, que era Eduardo Míguez y Álvaro Vivanco, que hicieron trabajos en ese mismo periodo, 1981 al 85, hicieron sus trabajos y fueron publicados en una revista, el de Álvaro Vivanco y de Míguez, fueron publicados en la revista Andes del Instituto de Estudios Contemporáneos, el de Chazo en inglés y posteriormente fue producido por la Divan en español, y el de Rolle, la tesis de Claudio nunca ha sido traducida. Una anécdota.
estaban exponiendo estos tres grupos, ¿no? Y otro compañero más que no me acuerdo el nombre, estaban exponiendo en un encuentro de historiadores jóvenes. Ustedes los historiadores más jóvenes no lo deben conocer, esa anécdota. Estábamos ahí en la Academia de Humanismo Cristiano, en la vieja academia, la que había fundado el cardenal, en Catedral, un día de verano, estábamos exponiendo todo, y se estaba exponiendo sobre el anarquista, y de repente se abre la puerta y entra un rubio con lentes oscuros, muy bien vestido, y se sienta en la primera. Y era Peter de Chazo. Era el cónsul norteamericano escuchando a los estudios de anarquistas chilenos. Y lo digo porque era plena dictadura, ¿eh? Ese es el tema, estábamos en plena dictadura en ese momento. Y era interesante porque en plena dictadura comienza a desarrollarse esta idea de estudiar el papel y el rol de los anarquistas en el movimiento obrero chileno. Y queda claro de que después de los 90, viene un estallido de estudios que está muy bien señalado en un trabajo que hace Godoy que está publicado en los cuadernos de historia número 42 o 44, creo, sí, 44, en la cual hace la historiografía de los anarquistas. Y este es el punto. Este es un punto interesante. Estamos en presencia de la constitución de una nueva corriente historiográfica chilena, que hace mucho tiempo que no se fundaba una corriente historiográfica en el país, y es la corriente historiográfica anarquista. Se puede decir que con este libro y con otros que ha producido Manuel y otros historiadores, se está constituyendo ya una biblioteca anarquista sobre la historia chilena y sobre su propia historia. Y creo que eso es muy relevante. Y este libro viene a tener esa relevancia. Esa es una forma de abordar el problema. Y la otra forma de abordar el problema, como lo decía, ¿cierto?, enfrentando a la figura de Recabarren, discutiendo con Recabarren. Y este libro comienza a discutir con Recabarren del principio hasta el final. No lo dejan tranquilo al pobre, para nada. ¿Ah? Le discuten todo. Todo. Y el primer artículo, el de Aramburu, si no me equivoco, así es, Aramburu, coincide con una serie de planteos que yo hice en un foro que nos invitaron en el Centro Francisco Bilbao, a raíz de los 100 años de Recabarren, que era discutir el tema del marxismo en Recabarren. Y yo tengo la impresión, y lo dije en esa oportunidad, que el marxismo de Recabarren era muy básico. Era muy mínimo. Yo creo que Recabarren estaba recién atisbando algunos de los elementos y categorías y conceptos del marxismo para poder tener una impresión de lo que había sido el desarrollo de la historia de Chile y de la política y de las vías. Y se preguntará, bueno, ¿qué es lo que es evolución? La propuesta de Recabarren, ¿es evolución o revolución? Indudablemente que esa cuestión de evolución o revolución queda como indefinida, no en el trabajo de Aramburu, sino que en la vida misma de Recabarren, porque todos sabemos que Recabarren se mata. Por lo tanto, él no resuelve esa contradicción. No resuelve esa contradicción. La suspende. O la deja allí para que otros la resuelvan. Hacer la revolución o la integración, que es lo que fundamentalmente el movimiento anarquista, y aquí en este libro, ¿cierto?, los estudios tanto de Manuel como de los demás, lo dejan claro de que
era una contradicción vital para ellos, para los anarquistas. Porque indudablemente que integrarse era incorporarse a un sistema de autoridad que los anarquistas rechazan por principio. Ustedes saben que los anarquistas rechazan el principio de autoridad de todo tipo, ni Dios ni Estado, y también rechazan otro elemento fundamental y central, que yo sí que lo echo de menos en el libro, que es el tema de la propiedad de los medios de producción. Los anarquistas rechazan todo tipo de propiedad. Entonces, ¿por qué? Porque en Recabarren también hay una cierta concepción de cuáles deben ser las formas de propiedad. Al momento de instituirse, ¿cierto?, una sociedad distinta, una sociedad no capitalista. Yo no me atrevería a decir una sociedad socialista en el caso de los planteos de Recabarren, ¿no? Uno tiene que tomar distancia. Recabarren nunca planteó, ¿cierto?, la formación y constitución de una sociedad socialista. Si bien es cierto, la única manera que uno puede observar que tiene una idea con respecto a lo que debe ser la institucionalidad política de esa nueva sociedad es cuando escribe en 1921 el proyecto de constitución política. Yo me imagino que para los anarquistas debió haber sido una cosa enormemente difícil de digerir, de concebir, que había que escribir una constitución política. Es decir, establecer formas de autoridad regidas por la racionalidad legal, diría Weber, ¿no? Entonces, indudablemente que ahí hay elementos que están en la discusión, están presentes. Y en este libro, cada hoja que uno va leyendo va descubriendo elementos de contradicción, de dificultad para entender a Recabarren. Y la pregunta fundamental que yo hago, yo no sé cuánto tiempo tengo, la pregunta fundamental que yo me formulo y que le formulé al libro, a este, fue la pregunta por la revolución. Porque una cosa es que yo le critique a Recabarren que no es capaz de hacer la revolución. Bien. Pero otra cosa es preguntarme si los anarquistas tenían resuelto el problema de la revolución. ¿Por qué? ¿Y por qué hago la pregunta con respecto a la revolución? Porque hay un tema que nos está haciendo dar vueltas y vueltas y de reflexionar y de contrarreflexionar, que tiene que ver con un hecho, con un acontecimiento muy reciente, ocurrido hace 4 o 5 años atrás, que fue la insurrección, la revuelta, el estallido, llámenlo como ustedes quieran, del octubre del 219. Y parece ser que el 219 se nos instala también con un interrogante porque no fuimos capaces de romper con la estructura del poder instalado en Chile hace 50 años. Y todo lo que hicimos, toda la fuerza, toda la energía, toda la potencia popular, plebeya, obrera, trabajadora, qué sé yo, no quedó en nada. En nada. Y por lo tanto nos debemos preguntar en qué fallamos. Y qué mejor que esa pregunta la pueda responder la historia. Y situarnos en un periodo donde entre 1890 y 1924 hay un conjunto de acciones de huelgas
de estallidos sociales, por llamarlo con el mismo concepto que se usó para el 19, de insurrecciones, de movilizaciones que cubren 30 años. 30 años. Claro, el Estado frente a eso respondía con una serie de represiones. Y lo que nos queda grabado son las represiones de 1903, de 1905, de 1906, 1907, y así sucesivamente podemos nombrar un conjunto de acciones que tienen que el Estado enfrentaba a la clase obrera, a la clase trabajadora, a los sectores populares organizados y no organizados. Y en ese periodo concurrían dos grandes corrientes políticas e ideológicas que tienen la misma finalidad, la finalidad de hacer la revolución, de hacer la transformación, lograr la emancipación. Y la pregunta es que no se hizo. No se hizo. En Chile no se hace la revolución. Es más, se instala un gobierno de carácter populista, reformista, con la clara intención de evitar la revolución social, que es el gobierno de Alessandri Palma en 1920. Entonces, aquí viene la pregunta histórica, si ustedes quieren. No solamente debemos preguntarle a recabar por qué no se hizo la revolución, como lo hace de una u otra manera Alanduri y muchos de ustedes, sino también preguntarle a los anarquistas por qué no hicieron la revolución. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave de eso? Es más, cuando incluso los historiadores de la clase dominante se planteaban de que entre 1890 y 1930 o 20, los consensos, la estructura de dominación estaban todas quebradas, cuando las élites estaban divididas, cuando las élites tenían conflicto entre sí, cuando había una serie de condiciones que parece ser podían haber sido factores que gatillaran el proceso revolucionario. Y no tuvimos revolución. Pero a cambio de eso tuvimos integración. Y tal vez es lo más parecido a una revolución fue lo que ocurrió el 4 de junio de 1932, que fue el push militar de la República Socialista de los 12 días. Y que terminó en nada también. ¿Captan? Entonces, es bueno cuestionar aquello. Es bueno cuestionar la figura del padre, totalmente de acuerdo. Y de los padres en general. Y de las autoridades. Y de las formas de autoridad que se imponen en las sociedades. Me parece muy bien, pero también hay que preguntarse por qué no somos capaces, o por qué nosotros los chilenos no hemos sido capaces de hacer la revolución. En un momento que se estaba haciendo la revolución en Rusia, por la revolución bolchevique, y
7 años antes había estallado una de las revoluciones más importantes de América Latina, que es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tiene menos impacto en Chile que la Revolución Bolchevique. La Bolchevique tiene mucho más impacto. Entonces, el libro, y con esto termino, siendo muy valioso, siendo muy valiente, teniendo una intencionalidad de romper un consenso del cual yo soy partidario que hay que romperlo. Los acuerdos, hay mucho consenso historiográfico en este país que nos impiden ver la historia como ha sido, tanto de la historia marxista clásica como de la nueva historia social, como de la historia política, como de la sociología política. Hay consenso. Hay que romper los consensos. Me parece brillante esta idea. Sin embargo, me deja esa sensación de que todavía la pregunta por la revolución queda pendiente. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. A continuación, corresponde a Ignacio Ayala, director de Historia. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Es un espacio un poco extraño, le comentaba al Manuel, para estar hablando respecto de estos temas. Pero me parece que por otro lado también es paradójico que justo al otro lado está la sala de consulta del Archivo Nacional, y muchos de nosotros nos hemos forjado un poco como investigadores y como investigadoras justamente detrás de esas puertas. Entonces es un espacio relativamente simbólico de cómo un espacio que tradicionalmente, y sobre todo desde fuera del mundo de la investigación histórica, se ve como un espacio en el cual se construye una historia tradicional, conservadora, y finalmente un archivo es básicamente un lugar que acopia de manera sistemática y ordenada material susceptible de transformarse, para el caso nuestro, en fuentes para la historia. El desafío está en cómo se consultan, cómo se interrogan y cómo se trabajan esos materiales. Eso es respecto del contexto, que me agrada al mismo tiempo que me resultó, digamos, extraño en algún momento. Saludo en ese mismo sentido, que ustedes igual hayan venido, que Emma de Ramón haya podido facilitar el espacio, y también al equipo y a los trabajadores del archivo, a quienes conozco de hace hartos años, que saludé a varios de ellos, estén también aquí y nos hayan apoyado con esta presentación. Yo hice justamente la presentación de este texto y terminé haciendo la presentación porque por los gajes del oficio, los gajes de ser papá de dos guaguas, y a diferencia de otros padres, ser un papá presente y bastante responsable con mi paternidad elegida y deseada, no te da tiempo, también tenés que trabajar, tenés que parar la olla. Entonces eso me fue pillando y terminé haciendo la presentación porque no pude hacer un artículo de investigación como hubiera sido mi gusto. Y justamente una parte de ese eventual artículo podría haber respondido en parte la pregunta que hacía acá el compañero. Pero al margen de ello, hago otra pregunta en mi presentación, que creo que es una pregunta que abre otro eje, que abre otro camino de reflexión y de conversación para después. Y la pregunta dice así: ¿qué implica en términos de estrategia política del mundo popular de ayer y de hoy la asunción, y ocupo la palabra asunción, que es una palabra de por supuesto, origen religioso, judeocristiano, la asunción de Recabarren al estatus de padre del movimiento obrero, de apóstol de la lucha social y de mártir de los trabajadores? Entre paréntesis,
solo por nombrar algunas formas de referirse al fundador del Partido Obrero Socialista, uno de los fundadores del Partido Obrero Socialista, presentes en la prensa obrera, pero también en el discurso político, pero también en las aulas universitarias. Entonces, ese concepto de padre del movimiento obrero, apóstol de la lucha social y mártir de los trabajadores es una presencia transversal, al menos en esos tres ambientes, en esos tres espacios. Es decir, no es una construcción historiográfica o que se haya quedado solamente en la construcción historiográfica, sino que también permea en alguna medida al mundo social, construyéndose de manera dialéctica. Es digamos, un epíteto, un nombre, una denominación que aparece en la prensa obrera, pero que también es retomada por cierta historiografía y no cuestionada por esa historiografía, pero que también es retomada por los movimientos sociales a posteriori, como es el grito de las juventudes comunistas. Empieza con un atención, hijos de Luis Emilio Recabarren. O sea, hay un papel, un rol, un imaginario de la paternidad que está presente también en ciertos movimientos sociales. Y en ese sentido, el punto es que esa implicación en términos de estrategia política da cuenta que si Luis Emilio Recabarren es el padre del movimiento obrero, es el padre de un movimiento obrero, de un tipo de movimiento obrero, y un movimiento obrero que desarrolla una determinada estrategia política, que es una estrategia política electoral, que es una estrategia política de conformarse en partido político, divorciándose en ese contexto, a pesar de cierto conflicto que genera ese mismo divorcio del mundo popular y del mundo social. En ese sentido, hablar de Luis Emilio Recabarren como padre del movimiento obrero considero que es una falacia histórica en varios sentidos. En primer lugar, en tanto paternidad implicaría diferentes cosas. El rol de padre implicaría inicio, fundación del movimiento obrero, lo cual en sí es falso. El movimiento social es previo a Luis Emilio Recabarren. Hay diferentes perspectivas anarquistas, mutualistas, comunitarias, que se están desarrollando, de hecho, muchas décadas antes de que Luis Emilio Recabarren emerja a, el espacio público. Pero también esta paternidad implica una infantilización del movimiento obrero. O sea, se necesita un padre, se necesita una figura rectora, se necesita una figura de autoridad. Y la pregunta es, ¿el movimiento obrero, el movimiento social, el movimiento popular tiene padres? Esa es una pregunta posible. Pero más importante, ¿el movimiento obrero y el movimiento social necesita esos padres? ¿Necesita ese rol de autoridad? ¿Necesita verse subordinado e infantilizado ante figuras heroicas, figuras históricas que se elevan al estatus de apóstol, de mártir y otras denominaciones que se han utilizado tanto en la historiografía como en la prensa obrera y el movimiento de cierto movimiento social? Por otro lado, invisibiliza, por supuesto, la diversidad constitutiva del movimiento obrero. O sea, el movimiento obrero en todo el mundo, pero el movimiento obrero en Chile en particular, porque es algo que he estudiado más, es un movimiento sumamente diverso, donde coinciden perspectivas, donde se desarrollan trayectorias personales, y esas trayectorias personales muchas veces terminan en esas preguntas no resueltas. Y hay un montón de vías, entre comillas, muertas de movimientos que quedaron ahí en el camino. Otra pregunta, ¿esas vías efectivamente murieron? Porque la historiografía, como decía Juan Carlos, presenta al anarquismo como un antecedente de lo que viene a ser un movimiento obrero moderno. Presenta las insurrecciones peonales, presenta los, entre comillas, estallidos sociales de inicios del siglo XX, los presenta como antecedentes de otra cosa. Lo que viene después es algo moderno, lo que viene después
es un movimiento obrero en forma, un movimiento obrero como corresponde a la teoría. Pero la teoría siempre dista mucho de la realidad histórica. Y la realidad histórica es diversa, da cuenta de un montón de perspectivas diferentes que están en conflicto, que a veces negocian, que a veces incluso llegan a generar mecanismos de combinación de esfuerzos en pos de convocatorias, en pos de ciertos posicionamientos. Entonces hay una enorme diversidad que se expresa en un movimiento obrero que se constituye en una suerte de arbusto y no es un árbol recto que cruza y que se levanta hacia una copa celestial de emancipación, ¿no? No es una línea. Y la historiografía que se ha presentado sobre el movimiento obrero, no solo la historiografía marxista clásica, se plantea en esa perspectiva lineal, en esa perspectiva de encontrar antecedentes para ver proyecciones, pero sin dar cuenta de la enorme diversidad de factores que están presentes en la vida social y en la vida histórica. Desde la perspectiva del movimiento social popular actual, además, es una falacia hablar de padres del movimiento obrero porque fundamentalmente el movimiento social popular actual ha levantado a duras penas una perspectiva antipatriarcal y feminista. Entonces hablar de padre también constituye un divorcio con demandas sentidas de parte del movimiento social actual que nos constituye como sujeto político en términos colectivos. Y también profundamente lejana a las tendencias historiográficas y a las políticas autonómicas. La intención de generar un padre del movimiento obrero o un padre de lo que sea, finalmente termina siendo una historia nacional al revés, o una historia nacional donde cambian los actores, pero la estructura es la misma. La generación de esta supuesta paternidad de recabar en el movimiento obrero también tiene implicancias en términos historiográficos. Esta historiografía por etapas, una historiografía lineal, evolutiva. En cuanto a sujetos históricos, un movimiento entre comillas obrero, cuyos antecedentes en el mejor de los casos son varios, pero que tiene sus orígenes indiscutiblemente en el norte salitrero. ¿Qué pasa con los movimientos sociales que se estaban desarrollando en otras ciudades, en otros lugares? Porque los obreros portuarios no son el origen del movimiento obrero, pueden ser antecedentes, pero son muy díscolos. Sus organizaciones no son tan, tan jerárquicas y no tendieron a generar partidos políticos. Finalmente, la historiografía social, tanto del marxismo clásico como de la mayoría de las vías de la nueva historia social chilena, siguen considerando el partido político como el corolario, como, lo que hace, el final de la evolución del movimiento social. En alguna medida, tratando de responder a la pregunta que nos plantea Juan Carlos, que me parece que es muy pertinente, quizás la historia puede darnos algunas claves para poder entenderla. ¿Los anarquistas tenían resuelto el problema de la revolución? No. ¿Los anarquistas tenemos resuelto el problema de la revolución? No. ¿Por qué? En gran parte porque hemos sido mucho más receptivos a esa enorme diversidad que nos constituye como anarquistas desde los inicios del anarquismo. No hemos tratado en ningún momento de imponer una línea. Yo soy anarquista porque yo formo, entre comillas, un partido anarquista. No, el anarquismo es la diversidad es constitutiva del movimiento anarquista. El punto es que frente a esa diversidad y a esa indefinición, la oferta era bastante atractiva en los años 20. La oferta de un partido político que te resolvía
digamos, esas contradicciones fundacionales de nuestra corriente ideológica y filosófica. Un partido político tiene las herramientas para resolver porque ya lo ha hecho en otras latitudes, fundamentalmente en Rusia. Eso se pensaba en 1920. Hasta 1922 probablemente casi de manera indiscutible. Pero ¿qué pasa en 1956? ¿Qué pasa cuando se conoce digamos, en qué deriva esa revolución rusa? Ya el partido político deja de ser un paradigma. Volvemos al anarquismo, pero la pregunta sigue sin resolver. Pero ya tenemos una respuesta que es por donde no va la cosa. Por la institucionalidad no va la cosa. Por la generación de partidos políticos tampoco. Y volviendo a una cosa que me parece a mí siempre muy importante, que es volver al presente y aterrizar y poner los pies bien sobre la tierra respecto de por qué estamos haciendo esta reflexión y este ejercicio. Y Juan Carlos nuevamente nos presenta otra pregunta y nos presenta otro contexto, que es ¿qué pasó en el estallido social? El estallido social deriva en algún momento en una vía institucional que era la generación de un proyecto de constitución. Como anarquistas nos opusimos a esa vía, pero sin embargo, nuevamente, era la vía fácil. ¿Qué pasa si la constitución se aprueba? Se nos presentó la posibilidad de que el mundo iba a ser totalmente distinto. Y todo iba a cambiar del cielo a la tierra porque iba a haber un papel escrito que iba a otorgarnos supuestos derechos, iba a otorgar reconocimiento a los pueblos indígenas, etc. ¿Y qué iba a pasar después de eso? Ni siquiera pudimos responderlo, porque ni siquiera ganó la opción que planteaba ese cambio constitucional. Pero sí podemos decir que al margen de que haya ganado o no, la alternativa de la vía fácil, la alternativa de transformar todo este conflicto y toda esta revolución en una vía institucionalizada y en un camino pavimentado hacia un futuro que se proyecta como un buen futuro o un futuro mejor, es más fácil que cuestionarnos constantemente en nuestras prácticas cotidianas, en nuestros entornos cotidianos y proyectar desde ahí nuevas alternativas. Porque ese es el trabajo de hormiga, ese es el trabajo difícil, ese es el trabajo en el que estamos embarcados a través de los libros, a través de las publicaciones de otra índole, a través de las organizaciones, a través de la calle, a través de los chiquillos que están en la cárcel también, a través de los presos políticos que tenemos bastante. Ese es el camino difícil. Elegir a unas cuantas personas que coloquen una nueva constitución es el camino fácil. Elegir a un presidente que supuestamente cambie el mundo es el camino fácil. El camino difícil es hacernos cargo nosotros de hacer esos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. A continuación dejamos la palabra a Manuel Lagos Guírez, coordinador de esta obra y participante en su contenido. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Un honor estar acá, muchas gracias por el espacio y por la asistencia, por vuestra presencia, ¿no? Bueno, este libro surgió atento, digamos, a la importancia que nosotros le damos a las conmemoraciones. Las conmemoraciones, por lo general, son coyunturas en las cuales son coyunturas fundamentales para la construcción de identidad, para la generación de estrategias políticas, para la generación de relatos históricos. De modo tal que los 100 años de la muerte de Luis Emilio Recabarren era una instancia que necesariamente también, como partícipes de algún modo del movimiento autónomo, el movimiento social autónomo, quisimos plegarnos
no solamente para homenajear a este dirigente obrero, sino también para hacer un balance crítico respecto de su cometido histórico y de su legado, ¿no? Entonces, en el marco de ello sentimos que era necesario hacer esta convocatoria a través de lo que sabemos hacer, ¿no? Que es aportar desde nuestra forma de lucha, porque para nosotros también la investigación es una forma de lucha. Entonces quisimos plegarnos a esta conmemoración, digamos, para de algún modo problematizar y rebatir estos discursos hegemónicos que de algún modo también tienden a anular la autonomía del movimiento. Entonces, habiendo y existiendo actualmente un consenso historiográfico tan marcado en torno a la figura de Luis Emilio Recabarren, reconociéndolo como el dirigente más importante y el impulsor fundamental del movimiento, existiendo, digo, este marcado consenso historiográfico, se hacía necesario de todas maneras generar una instancia crítica. ¿A modo de qué? A modo de dinamizar y darle bríos a una lucha histórica que no se puede estancar en los consensos con el Estado. Cuando nosotros llegamos a ese estancamiento, cuando nosotros decimos y tenemos una opinión parecida o en consenso o en condescendencia con el Estado y con quienes manejan el aparato estatal, estamos diciendo que la lucha ha llegado a su fin. Nosotros somos eternos disconformes en ese ámbito y queremos marcar y preservar lo que quizás el propio Recabarren no hubiese querido: la lucha. Entonces, desde este punto de vista, hicimos esta convocatoria y yo acá preparé algunas breves ideas que voy a hacer algo que nunca hago, que es leer. Entonces, dice así: la figura de Luis Emilio Recabarren ha suscitado importantes manifestaciones hagiográficas e historiográficas, a través de las cuales se le ha elevado al sitial de símbolo y padre del movimiento obrero chileno. A través de ambas expresiones se ha dado pie a la construcción de una imagen distorsionada de su figura y cometido histórico. Si bien en la mayoría de los casos se ha tendido a destacar sus vías reformistas e institucionales, nunca se ha dejado suficientemente claro que estas vías poco tenían que ver con los grandes movimientos sociales de la época, que en muchos casos buscaban por la senda de la acción directa y de la huelga general el cambio revolucionario. ¿Qué era ciertamente Luis Emilio Recabarren? ¿Era un político o un agitador social? ¿Actuaba en el terreno de la política representativa o de la política autónoma? ¿Promovía la acción directa, la huelga general, o buscaba el arreglo pacífico y la reforma? ¿Cómo definir su experiencia como la de un caudillo político o un agitador social? A partir de su trabajo organizativo, siempre saturado de entrega y sacrificio, como bien lo plantea las distintas visiones hagiográficas y la historiografía, digamos, marxista clásica, se le ha dado a conocer como un activo agitador social, el principal agitador de los llamados tiempos heroicos del movimiento obrero, destacando su labor especialmente en La Pampa, no obstante, sin reparar jamás en que ciertamente Recabarren no fue un impulsor ni promotor a lo largo de esta etapa de ninguna de las grandes huelgas, ni siquiera de las huelgas parciales había en este periodo.
Cuando Recabarren hacía sus primeras apariciones en el movimiento obrero capitalino a comienzos del 1900, los Sócratas ya habían protagonizado una veintena de movimientos parciales en los gremios de la imprenta, en los ferroviarios, en los panificadores, en los carpinteros, en los gremios marítimos. Paralelamente, Recabarren no participó en ninguno de estos movimientos y sí se vinculó de lleno al Partido Democrático, inscribiéndose en sus juegos electorales. Después, en el año 1904, cuando fue invitado al norte salitrero por el obrero mancomunal Gregorio Trincado, Recabarren tampoco fue promotor de alguna huelga. Por el contrario, buscó el arreglo, digamos, con las autoridades, invitando a comisiones del gobierno que visitaron la zona. Paradójicamente, el gran movimiento que hubo en el norte salitrero de esos años fue promovido no por los mancomunales, sino por un gremio anexo que eran los lancheros. Entonces, tampoco Recabarren estuvo en ninguno de las grandes huelgas revolucionarias y huelgas generales de la época. No estuvo en Valparaíso en 1903, pues en ese entonces estaba viviendo su primera prisión, y no fue una prisión, digamos, por apoyar un movimiento huelguístico, fue una prisión por, digamos, falsificación de votos en Valparaíso. Esa fue la primera prisión de Recabarren. Tampoco estuvo en 1905 en Santiago, estuvo en Antofagasta en la huelga general de 1906 e hizo sus apariciones. No obstante, aquellas apariciones las hizo para hacer propaganda de su candidatura a diputado en ese entonces. Entonces, todos estos elementos de algún modo nos llevan a cuestionar este cometido histórico de Recabarren. El periodo, digamos, más cercano de Recabarren al movimiento social, donde participó más directamente y activamente, fue cuando se instaló en Antofagasta, desde comienzos de 1918. Para ese entonces ya era un admirador ferviente de la Revolución Rusa y se vio vinculado directamente en la formación de la Foch regional, que corría paralelamente a los grandes mítines contra el encarecimiento de la vida de aquellos años, y que posteriormente dio lugar en Santiago a la formación de la Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional, uno de los grandes movimientos que hubo sin duda en esa época. Ello nos obliga a hacer cierto balance, y dice relación que en vez de promotor de la acción directa y la huelga general revolucionaria, Recabarren había optado por la vía institucional, adscrito, como sabemos, primero al Partido Demócrata, luego al Partido Obrero Socialista, que posteriormente se transformó en el Partido Comunista. Puso importante fuerza y esperanza en esta vía para lograr el cambio social. Se postuló a diputado en 1906, 1912, 1915, 1918, 21 y 1924. Tanto era el empeño puesto en esta vía que hasta sus propios compañeros le criticaban y le dijeron en más de una ocasión: ¿no será, compañero, que usted lo único que quiere es llegar al Parlamento? En dos oportunidades, como sabemos, resultó electo, pudiendo ejercer como parlamentario. Pero solo la última vez, entre 1921 y 1924, pudo, digamos, ejercer plenamente. Prácticamente toda la vida pública de este luchador se relacionó con la política oficial, subordinando sus logros sindicales, acción cultural, cooperativista, a los objetivos políticos cuyas finalidades eran generar un cambio por la vía de las instituciones. Esto en lo inmediato se traducía en ganar base votante en el mundo social, en las mancomunales, en las sociedades mutualistas, en las sociedades de resistencia,
y llegar al Parlamento como representante de los trabajadores, interlocutor válido entre obreros y patrones, dirigente con el cual los patrones y el mundo del poder se podía entender, porque como sus propias palabras decían, refiriéndose al ácrata Luis Olea como un exaltado, no era con los ácratas exaltados con los que el poder se podía entender, sino que con un interlocutor válido. Y este papel lo hacía efectivamente Luis Emilio Recabarren. Si bien la imagen de Recabarren como agitador social comenzó a tejerse en primera instancia por la mirada del poder, la cual muchas veces le culpaba por tal o cual movimiento poniendo en riesgo su campaña política, esta tempranamente fue hilvanada también por sus propios compañeros para elevarle a la categoría de artífice del movimiento obrero, representante legítimo de los trabajadores, mártir y maestro a la vez, dando pie al relato histórico sobre el cual el movimiento tenía su génesis en la acción partidista y no en la línea autonomista, que desde entonces comenzó a ser descalificada e invisibilizada. En el fondo, este tratamiento que circula entre un reconocimiento de Recabarren como gran gestor del movimiento obrero, pero también en un reconocimiento como agitador revolucionario, cumplía una función más importante en la interpretación histórica de su colectividad política y en general de la izquierda partidista. Esto es, hacer ver al proyecto político liderado por Recabarren como un proyecto efectivamente revolucionario y no reformista. Para los partidos de izquierda era necesario dar cuenta de esta imagen pensando en validar sus orígenes rupturistas. Tras estas convicciones también se legitimaba que la unidad de la clase trabajadora debía necesariamente simbolizarse en este luchador. En su obra Recabarren, Los orígenes del movimiento obrero y el socialismo chileno, 1955, Julio César Llobet se refiere a Recabarren como el hombre que personifica de manera ejemplar y luminosa a todos aquellos valerosos y pujantes elementos cuya acción intrépida y tenaz permitió a las multitudes laboriosas desarrollar su conciencia de clase, su espíritu de lucha y darle una estructura sindical y política sólida hasta quedar colocadas en el primer plano de nuestra realidad. En tanto, Iván Lübetic, en su obra Don Reca, señala que este luchador fue ante todo un revolucionario que descubre su vocación a los 16 años alistándose en las filas del Partido Demócrata, aunque de este no le convencen los métodos electoralistas y las componendas parlamentarias. Para este autor, Recabarren, antes que nada y sobre todo, fue un revolucionario consecuente que bien unió pensamiento con actividad práctica. De este modo, se ha tendido a fundir en uno solo lo que era propiamente un revolucionario de un político reformista, que buscaba cambios por la vía de las instituciones. A grandes rasgos, esta imagen posteriormente ha sido legitimada científicamente por la historiografía marxista, haciendo ver, por el contrario, como fuerzas reaccionarias, pequeño burguesas, deformadoras, utopistas o reformistas a aquellos proyectos que sí se perfilaban por la vía de la acción directa o de la huelga general revolucionaria. Así plantea Hernán Ramírez Necochea en su obra Orígenes y formación del Partido Comunista de Chile, ensayo de historia política y social, año 1965. Dice: en el seno del movimiento obrero operaron confusas ideas propagadas por anarquistas, ingenuas teorías utópicas. Los anarquistas eran por lo general individuos de extracción artesanal o pequeño burguesa, con una prédica llena de atractivos conceptos revolucionarios, pero que fijaban falsos objetivos y métodos a las luchas proletarias. El apoliticismo predicado por estos
entrañaba el mantenimiento de la lucha de clases en niveles inferiores y que calzaba perfectamente, como anillo al dedo, con el repudio a la acción política independiente del proletariado preconizada por miembros de las clases explotadoras. De este modo, para este autor, la política pareciera limitarse a aquella gestada desde los partidos políticos, siendo apolítica y contraproducente cualquier fuerza que no transitara por esta vía. Críticas parecidas realiza Marcelo Segal en su obra Desarrollo del capitalismo en Chile, 1953, destacando la supuesta línea apolítica del anarquismo, su violencia, su actitud violenta e inmadura, señalando, confiaron en la violencia de clase, en la aventura rebelde, en los estallidos generosos del proletariado, lo que derivó en un socialismo inmaduro, en un apoliticismo, en anarquía, transformando la lucha reivindicativa en un medio de sedición, en un medio y la sedición contra el Estado en un fin. En definitiva, desde la geografía se ha pasado a la historiografía marxista una imagen de Recabarren como el gran organizador, no solo como el gran organizador del movimiento obrero, sino como el gran agitador y revolucionario, cuya actividad se impone a otras experiencias históricas calificadas como pequeño burguesas, reformistas e inmaduras, en fin, experiencias no revolucionarias. Sobre todo, en esta historiografía no se ha distinguido marcadamente una praxis revolucionaria de una praxis propiamente reformista que predominaba en este caudillo político. Se ha intentado aglutinar en un Recabarren revolucionario cuya labor más bien se realizaba por la vía de la política reformista, no obstante que estas interpretaciones constituían efectivamente una vía igualmente revolucionaria y no reformista para quienes levantaban. Con posterioridad a la historiografía marxista surgieron investigaciones críticas que marcaron distancia a la interpretación acomodaticia al proyecto político, contribuyendo de forma importante al trabajo de desmitificación en muchos aspectos referentes a este luchador. En este sentido, por nombrar algunos trabajos, los trabajos de Eduardo Debe, de Gabriel Salazar, de Manuel Loyola, de María Angélica Illanes, de Jaime Mazardo, de Sergio Gres, de Rolando Álvarez, de Julio Pinto, de Jimena Ortubia y de Jorge Navarro, entre otros, han sido vitales para abrir nuevas miradas y con esto asumir nuevas interrogantes. En líneas generales, todos estos estudios han manifestado consenso en cuanto han entendido a ver a Recabarren como un luchador que se desvinculó, que se desenvolvió tanto fuera como dentro de la institucionalidad para llevar adelante su proyecto político. Hay disenso en cuanto algunos de estos historiadores sitúan a Recabarren más en el plano movimental y autonomista que en la línea estatalista y partidista. No obstante, y en una suerte de continuidad con la historiografía marxista clásica, para ambas vertientes ha sido Recabarren el gran propulsor del movimiento obrero, descartando de plano la diversidad que existe en cuanto a actores políticos en el mismo, e invisibilizando a otras corrientes y actores. En este sentido, la inclinación es a seguir un trazado centrista que tiende a enfatizar el desempeño de la corriente socialista comunista en el movimiento obrero como si hubiese sido la única y más dinámica en las primeras décadas del siglo XX. Esta mirada centrista, creemos, no solo ha limitado la historia del movimiento obrero, concentrándose solo en un actor político, sino que no ha permitido abrir nuevas perspectivas hacia el estudio de otros sujetos históricos y de otros contextos de acción, tales como las mujeres obreras o el sujeto campesino
o las experiencias y relaciones entre proyectos obreros ilustrados como el anarquismo o el comunismo en otros frentes de lucha, como son el contexto rural o sus relaciones con el mundo indígena. En lugar de ello, se ha impuesto el estudio de cierta columna vertebral trazada en el norte salitrero, centralizada o focalizada en Recabarren y el Partido Obrero Socialista, derivando de ello la consecuente inclinación a convertirlo en figura fundante. Como resultado de este camino recorrido, de años de cultivo universitario y hegemonía de los mismos actores en la academia, parece predominar hoy un contexto acrítico respecto del real desempeño de Recabarren, condescendiente a la política partidista y oficialista, al punto de llegar a evidenciarse un consenso entre quienes controlan el aparato estatal y algunos sectores de la sociedad circunscritos al mundo sindical, permitiendo con ello la anulación de la protesta social y de la lucha. Para muchos queda la sensación de que todo ya está dicho y de que nada nuevo puede emerger de una revisión crítica, tal cual planteaban varios historiadores y estudiantes cuando recién se hizo esta convocatoria. Frente a este contexto, nos manifestamos en contra de este consenso y en eterna conflictividad. Que la lucha no se estanque en los acuerdos partidistas y retome la vía autónoma. Muchas gracias.